que usted ha hecho, Señor, está haciendo y seguirá haciendo con su iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos permite entrar aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, creemos y sentimos, Jesús, que su presencia ya está aquí en medio de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, y creemos que grandes cosas usted hará hoy en medio de nosotros, Señor. Es por eso que desde ya le pedimos, Señor, bendíganos en este servicio, Señor, el cual hemos llegado solamente para alabarle, para le cantar, Señor, al coordinador, Señor, al portador de su palabra, Señor, aquellos, Señor, que hoy han llegado dispuestos, Señor, a ser instrumentos en sus manos, Señor. Bendíganos, Señor, que su Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que hagamos, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, tome el dominio de todas nuestras vidas, Señor. Y en este momento, Señor, a usted le damos toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Muchas gracias, Jesús, gracias. Ha sido bueno, Señor, ha sido grande en nuestras vidas, Jesús. Señor, amén. Gracias, Señor, gracias. Eso, mi hermano, le invito que podamos darle un aplauso al Señor. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? ¿Con cuántos el Señor ha sido misericordioso? ¿Con cuántos el Señor ha sido grande? Yo le pregunto, ¿a qué hemos venido a este lugar? ¿A qué? Y ahora le pregunto, ¿cuántos vamos a alabar al Señor? ¿Amén? ¿Dónde están sus manitos? Gloria a Dios, amén. ¿Dónde están sus pies? ¿Alguien me puede acompañar a dar una vueltecita como un varón dijo una vez? Una vueltecita. ¿Cuántos están dispuestos? Hoy hemos venido a alabar al Señor. Y mire, aquí hay un hermoso salmo que nos invita de muchas maneras cómo nosotros podemos alabarle. Y dice la palabra del Señor, le invito a mis hermanos de la música también que puedan preparar una alabanza. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, sí, Señor. Alabadle con salterio y arpa, amén. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, sí, Señor. Alabadle con címbalos resonantes, amén. Alabadle con címbalos de júbilo, amén. Y todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Amén, hermanos, así que te invito que podamos alabar al Señor, podamos brindarle toda gloria, toda honra, toda adoración, porque Él hasta este día ha sido tremendamente bueno con cada uno de nosotros. Amén. Ese es el día que Dios me dio, me alegraré y me gozaré. Ese es el día que
conoce, pero nos alegramos de poder verles en este lugar. Sé que Dios los va a bendecir en gran manera. Amén. Y por un momento quiero preguntarle a usted, porque decíamos engrandecer el nombre del Señor, alabarle, pero ¿por qué le alaba a usted hoy? Personalmente. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un motivo diferente. No sé si hay acciones de gracias. Es un poco difícil levantar la mano y decir un motivo. Pero yo sé que cada uno de nosotros tiene un motivo. Y pensando en ese motivo, le invito a que podamos levantar nuestras manitos al Señor. Dios ha sido tan bueno. Ha sido tan bueno el Señor, tan misericordioso, tan bondadoso ha sido nuestro Dios. Basta con solo un motivo y podríamos estar aquí toda la noche alabándole, toda la noche bendiciendo su nombre. Eso le invito a que con sus palabras, no quiero leer un salmo, sino que con sus propias palabras usted pueda elevar este salmo, pueda elevar esta adoración, este reconocimiento, podamos brindarle culto al Señor, podamos brindarle el reconocimiento que se merece, que Él nos ha dado. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Eso, no se detenga, no se detenga. Gracias. Maravilloso eres, papito. No se detenga, reconozcamos el Espíritu y alabemos su santo nombre. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Sí, amén. Causemos una alegría al Señor, causémosle un contentamiento al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, Señor, eres Dios, digno eres tú, eres el único digno, eres santo, eres el único digno. santo. El Señor Dios poderoso, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Digno eres tú, Señor. digno eres tú, y tú eres santo, Amén, amén, Jesús. Dígale al Señor. Señor Dios poderoso, Piensa en lo que está diciendo, medita en lo que está cantando. digno eres Sí, eres digno, Jesús. digno eres tú, Eres santo, tú Señor. eres santo, Eres grande, Señor. Eres santo, poderoso. Eres clemente, Señor. Eres precioso, Jesús. Señor Dios Maravilloso Dios. Precioso Jesús. digno eres tú.
No permita que nada ni nadie lo saque de este momento. Eso que comienza a declarar con su boca, comienza a declarar con sus palabras, con su comienza a declarar. Grande, grande, mi Señor. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande. It says in Hebrews chapter 11, Dice en verse Hebreo, 3, capítulo 11, verso 3, by faith we understand. por fe entendemos, By faith we'll understand and why we do this. por fe Amén. entendemos por qué hacemos Es esto. verdad. Earlier in the week, En we're la at semana the store. tuvimos el negocio A couple came inside the store with their kids. y una pareja entró con sus hijos, They're asking where's the nearest food bank. donde hay el lugar más cerca de They came from comida. California and they've been walking the whole day. Venían de California y estuvieron caminando todo el día. I looked for one. I said they're all closed. Yo busqué uno y estaban todos cerrados, But God put in my heart to give them some money. pero Dios puso en mi corazón darle un poco de plata. I didn't know how much was it, how much I gave them. No sé cuánto les di, But their look on their face told me that it was that God gave them what they needed. pero su rostro me mostró que Dios le dio lo que necesitaba. Amén. My mom told me, what happens if you see him just buying stuff? Mi mamá me dijo, ¿qué pasa si solamente lo veía comprando cosas? I said, God knows people's heart. Es verdad. Yo le dije, Dios sabe el corazón de He saw my heart todos. and he Vio saw mi their corazón, heart. vio Amén. su corazón. God sees your heart. He sees your Amén. heart today. Dios ve tu Es corazón. verdad. Amen. Amén. Por fe, hermanos. Por fe. Por fe, Let's pray for this offering tonight. vamos a orar por esta ofrenda. Thank you, Lord, for this day that you've given us. Thank you, Lord, that we're able to come here together to do this offering, Lord, for you, Lord. No one else, Lord. Because Gloria. you're the one who supplies us this money, Lord. And that we're here with our faith, Lord, to give this offering to you, Lord. Lord, bless this offering and multiply it. In the name of Jesus, amen. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay
del Señor. Amén. Porque al menos yo ahí podía estar orando y sentía la presencia del Señor. I was praying, I would feel the presence Él of está the aquí Lord. con nosotros. He's here with us. Amén. No es un decir para rellenar, It's just not a saying. sino que es un decir, pero con vivencia. It's something with Yo digo que el Señor está aquí porque lo he sentido. it's like God's Ahora, here, ¿cuántos it's like pueden you feel decir it. el Señor está aquí? Who can say God is here? Y si usted lo dice es porque lo ha sentido, no porque le estoy diciendo que lo You're saying it repita. because you felt it, not because someone told you to repeat it. Y si no lo ha sentido, And if you haven't felt it, todavía nos queda un tiempo. you still have time. Amén. Para que no se vaya de este lugar sin sentir las caricias de nuestro Padre. So you don't leave without feeling Amén. God's presence. Doy gracias al Señor, I give thanks to God primeramente por esta oportunidad for this opportunity que me brinda también nuestro apóstol Cristian, de poder también compartir la palabra del Señor. Amén. Le doy gracias también al Señor porque Él me da la oportunidad de poder estar aquí adelante I give thanks to the apostle and to God for allowing me to be up here. y es por su misericordia. This is His mercy. El hermano anteriormente decía quién tiene acción de gracias. Brother would ask who had an action of faith. Yo tenía, pero no quería levantar mi mano I did, but I didn't want to raise my hand porque tenía que pasar después aquí adelante. because I had to go up to the front. Entonces cuando alguien dice por ahí, uno se aprovecha cuando está aquí detrás del altar. So people say that you have to do it when you're up here in the altar. Y yo le quiero dar gracias al Señor And I want to give thanks to the Lord porque hace 20 años atrás because 20 years ago, nació una hermosa bebé because a beautiful baby was que me born cambió la vida, that changed my life. mi hija Lisette. My daughter said, Hoy día está de cumpleaños. today's her birthday. Amén. No puedo dejar de lado el darle gracias a mi esposa I can't not give thanks to my wife por darme este preciosa, for giving me this precious esta preciosa hija. daughter. Amén, así que por eso estoy contento. And that's why I'm happy. Y por muchas otras cosas más que si las comparto no vamos a terminar temprano. And for a lot of other things, but if I share Vamos everything, directo al grano, como dijo por ahí alguien. we're going to go direct into the Amén. message. Abra la escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Open the scriptures to the book of Acts, Capítulo 2, chapter 2, verso 42. verse 42. Para la gloria del Señor, For the glory of God, vamos a recordar un momento we're going to remember algo que hizo la iglesia primitiva, the primary church did, para que también nosotros so that podamos recordar we can also remember todo lo que la iglesia primitiva hacía. all that the church did, Estos días también se puede hacer. and these days we can also do. Dice el versículo 42, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, I read in the name of Jesus. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Eso lo hacía la iglesia primitiva. That's what the primary church would do. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, Y ahí nos vamos a detener, and we're going to stop there. en la comunión. And fellowship. Por favor, siéntese. Please take your seat. Esperamos con la ayuda del Señor poder hacer más que nada una enseñanza, pero el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol que tenemos que enfocarnos y aprender para poder tomar esta cena con dignidad, And God put in the apostles' heart to take this communion with dignity, porque también se puede hacer de una forma indigna, because we can do it unworthy too. cuando usted quizás no sabe o sabiendo ha hecho cosas y quiere igual tomar la cena, pero no voy a entrar en ese detalle yo. So maybe you don't know or other things, but I'm not going to go into that detail right now. Nuestro apóstol va a ir tomando más profundo. Our apostle will go more profound. Queremos conversar un poquito acerca de la comunión, ya que la comunión nos va a ayudar a tomar la cena del Señor. I want to talk about fellowship, because fellowship will help us do the communion. Y qué mejor que mirar a la iglesia primitiva, And what's better than just looking at the primary church?
porque fue la primera iglesia que el Señor plantó aquí en la tierra, Because that was the first church that God put on earth. la cual nos deja muchas enseñanzas. That gives us a lot of teachings. Mucha gente dice eso es del pasado. A lot of people say that's in the past. El Espíritu Santo fue solamente para el Pentecostés. The Holy Spirit was only for the day of the Pentecost. Si está escrito en la palabra del Señor es para este tiempo también. If it's written in the Word of God, it's for this time too. Amén. Entonces fuimos a la palabra comunión. So we went to the word fellowship. El diccionario The dictionary says, me dio la siguiente información: gave me this information. unión o contacto entre personas o cosas, Union or contact between people or things. grupo de personas que comparten ideas religiosas o políticas, Group of people that share religious views and politic views circunstancia de tener algo en común. and have something in common. Todo esto nos lleva a la palabra comunión. And all this goes with the word fellowship. Entonces, nosotros, si miramos a la iglesia primitiva como ellos estaban, If we see the first church and how they were, cuando ellos comenzaron, how they started, ellos estaban juntos, they were together. tenían todas las cosas en común. They had a lot of things in common. El Señor vio eso God saw that y los bendijo. and He blessed them. Acuérdense que después de la predicación de Pedro, 3.000 almas fueron añadidas a la iglesia. After the preaching of Peter, 3,000 people were following God. Y yo siempre sacando la cuenta, And seeing the statistics, cada apóstol tenía una iglesia de 250 personas. every apostle had a church of 250 people. So de cero From 0 pasaron a 250 personas. to 250 people. Una iglesia bastante grande para cada uno. A pretty big church for each one of them. Es por eso que después vemos que la iglesia se fue organizando. And then we see that the church was organizing itself. En la medida que iban avanzando, iban aprendiendo y se iban organizando. When they were learning, they were also organizing. Es por eso que el Señor también dejó los ministerios, That's why God left the ministries, para que la iglesia también estuviese bajo orden. so the church can also be in order. Amén. Pero, hermanos, mientras meditaba en esto que habíamos conversado con nuestro apóstol, creo que hay algo importantísimo que hay que tomar. While I was meditating on this with the apostle, there's something really important that we have to see. Porque ahora yo puedo hablar de la comunión en la iglesia, Because I can talk about fellowship in church, de la comunión entre hermanos, fellowship between brothers, pero hay algo importante que no lo podemos pasar por alto. but there's something very important that we can not see. Y es antes del tema de la comunión, es la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. And that is the authority that God has put in the church. Acá le llaman chain of command. En Chile, las autoridades que Dios le ha puesto, yo estuve en el servicio militar I was in the military service, y ahí se le llamaba el conducto regular. ¿Ya? Que nadie podía pasar a llevar una autoridad. and no one can go above the authority. Si nosotros no entendemos las autoridades que ha puesto Dios, If we don't understand the authority that God has put, va a ser muy difícil que lleguemos a tener comunión. it's going to be very difficult for us to have fellowship. Le puedo decir que va a ser casi imposible, It's going to be almost impossible. porque a lo mejor usted va a estar bien en comunión con su hermano, Because maybe you're going to be fine in fellowship with your brother, pero como no entiende las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, like if you don't understand the authority that God has put in this church, va a estar en contra del nombramiento de nuestro apóstol. you're going to be against of apostles' anointing. Va a estar en contra del nombramiento que le ha dado al hermano Marcelo. You're going to be against Brother Marcelo's, Pastor Marcelo's anointing. Y por muy bien que se vea la situación, And you can see it very nice. frente a Dios no estamos bien. Before God, we're not good. Es por eso que tenemos que entender That's why we need to understand el conducto regular. the regular conduct. ¿Ya? Si el Señor ha levantado ministros, If God raised ministers, es porque al Señor le ha placido. because God is happy with us. Yo estuve en el servicio militar. I was in the military service. Hermano Marco también estuvo en el servicio militar. Sergio también estuvo, mi hermano Sergio, perdón, también estuvo en el servicio militar. Also were in the military. Hermano Marco, ¿podía yo ir y conversar con el capitán? Brother Marco, can I go and talk to the captain? ¿Podía yo ir y conversar con el general? Can I go speak to the general? ¿Qué es lo que tenía que hacer? What did I have to do? You have to Yeah. go with the chain of command. Tenía que yo empezar por el conducto regular. I have to start with the chain of command. En mi sección eran 30 hombres, So in my section there was 30 men, 10 por línea. 10 through line. En mi
línea había un cabo, le llamábamos cabo, o sea, cabo primero. In my line, there was a head of command. De ahí teníamos el que estaba a cargo de la sección, que era un teniente. And then there was someone that was charged of the section, Sargento, gracias. a sergeant. De ahí teníamos al teniente que estaba a cargo de qué parte? No, el capitán era de la compañía. No, bueno, en el caso mío, que éramos una compañía de morteros, un teniente estaba a cargo de la sección de nosotros. ¿Ya? Entonces yo, para poder ir a hablar con el capitán, el que estaba a cargo de la compañía, So that if I could go speak to the captain that was in charge of the section, tenía que primero preguntarle a mi comandante de línea: I had to ask first the command of my line. mi cabo, permiso para hablar. Can I have permission to speak? Adelante, necesito conversar con el capitán. Go ahead. I need to speak to the captain. ¿De qué se trata? What is it about? Había que seguir la línea y había que decir de qué se trataba. We had to follow the line and tell them what I needed to say. Después de eso, aprobado, vaya y converse con el teniente, que es el encargado de la escuadra. And then he gave me permission so I can go speak to the other head of command. Mi teniente, permiso para hablar, Can I have permission to speak? necesito conversar con mi capitán. I need to speak to the captain. ¿De qué se trata? What's it about? Y así uno tenía que seguir el conducto regular. And we all have to go through the chain of command. Ya, no le estoy diciendo esto para que usted diga ahora que voy a tener que hablar con el obrero, con el diácono, con el pastor. No. I'm not saying this so you have to go with the No, word. no me malinterprete el ejemplo que le estoy dando. Don't bad interpret what I'm trying to say. En el servicio militar nosotros nos inscribimos en Chile, nos inscribíamos a los 18 años. In the military in Chile, we have to get written up at 18. A los 19 nos llamaban. At age 19, they called us. Muchos se lo sacaban, a otros nos tocó lamentablemente ir, pero Some people didn't go, some people would go, like I did. fuimos a servir la patria. We went to go serve Chile. Pero a esa edad, especialmente los jóvenes, es muy difícil que se sometan a las autoridades. At that age, for youth especially, it's very hard to submit to the authority. Y ahí, cuando uno se saltaba el conducto regular o no obedecía al que estaba por delante, And that's when they wouldn't obey who was in the head, or they would jump to different chain of command. siempre había una sanción, There's always había un castigo. Me golpeaban, para que me entiendan. they would hit me, so you guys can understand. ¿Ya? Teníamos disciplina. There was discipline. Entonces, de una u otra forma nos enseñaban a seguir el conducto regular. And they would teach us to follow the chain of command. Muchos cometieron el error A lot of people made an error de ir y hablar con un superior. to go and skip the chain of command. Y lamentablemente, como el ejército ya está hecho, ya está dictaminado, And like the army was all organized already, los oficiales siempre conversan entre ellos y vino el soldado tanto a hablar conmigo. and the officials always talk between themselves, and there was a soldier coming to talk to them. De verdad. Y de ahí venía la corrección. And there was the correction. Un día le puedo contar todo lo que hacíamos, se va a reír con mi hermano Marco, invítame a tomar un café, se va a reír bastante de todo lo que nos pasó. One day I can tell you all what happened to us. Pero aprendimos, But we learned. ¿ya? ¿Y a qué voy con esto? And what am I trying to say? Que donde nosotros vayamos Where we go en el mundo, in the world, siempre va a existir una autoridad. there's always going to be an authority. Donde usted quiera que vaya. Wherever you go. Usted de chiquitito va al colegio, a la escuela, When you're little, you go to school, va a encontrar profesores, you're going to find teachers, va a encontrar directores, principals. y que son los que están a cargo. And those are the people that are in charge. Y a usted le guste o no le guste, tiene que obedecerlos. And if you don't like them, you still have to obey them. Ya están puestos. They're already there. A usted no le preguntan, ¿qué le parece si ponemos a este director? They don't ask you, what do you think if we put him as a principal? No, simplemente tenemos que someternos. No, we just have to submit to them. Si yo voy a un trabajo, If I go to a job, cuando yo llego ahí ya hay una autoridad, when I get there, there's already an authority. ya hay un director, There's a director, ya hay un supervisor, there's a supervisor. ya está elegido. It's already chosen. Yo no digo yo quiero trabajar con este supervisor porque me cae mejor, I don't say, can I work with this supervisor because I like him better? sino que las autoridades ya están puestas. The authorities are already put. No podemos comparar todo lo que está en el mundo con la iglesia, We can't compare everything that's in the church porque with the world, lamentablemente el mundo va cada día de mal en peor. because the world is getting worse. Pero el every day. Señor sí dejó autoridades aquí en la iglesia. But God put authority here in the church.
Y para que nosotros podamos llegar a una comunión, llegar a estar unidos bien en la iglesia, So if we want to be united and have good fellowship in church, tenemos que entender quiénes son las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia. we have to understand the authority that God has put in this church. Hubo un hombre que entendía muy bien esta parte de la comunión, There was a man that really understood fellowship, y este fue David. and this was David. David, usted sabe que para estar en comunión hay que estar pensando lo mismo, To be in fellowship, we have to be thinking the hay same thing. que creer lo mismo, We have to believe the same thing. tenemos que tener la misma meta, We have to have the same goal. porque si hay alguna diferencia ya la comunión se rompe. Because if there's any indifference, then the fellowship will break. Este David en el Salmo 119:63 dijo: compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. David says that I am a friend of those who obey God. El compañerismo es una parte de la comunión. Co-workers are part of being fellowship. ¿Ya? Nosotros podemos decir que somos compañeros porque estamos en un mismo sentir. We can say that we're co-workers because we're in the same feeling. We're in the Estamos same pensando flow. lo mismo. We're thinking the same thing. Queremos adorar al mismo Dios. We want to worship the same God. Queremos alabar al mismo Dios. We want to worship the same God. Y tenemos la misma meta. And we have the same goal. Queremos llegar delante de su presencia. We want to go to His presence. Gracias, Señor. Porque tenemos la misma meta. Y yo quería decir a todos mis compañeros, y no escuché ningún amén, Thank you, God, because we all have the same goal. ¿ya? Entonces, David lo entendió muy bien, David understood this really well porque él primero entendió el conducto regular. because he understood the chain of authority. Él, acuérdense que el rey quería matarlo, Remember that the king wanted to kill him, y él tuvo la oportunidad and he had the opportunity para matarle al rey, to kill the king, pero no lo hizo, but he didn't do it porque sabía que era el ungido de Dios. because he knew that he was anointed by God. Independiente de lo que él estaba haciendo, It doesn't matter what he was doing. independiente de lo que realmente él quería hacer, porque lo quería eliminar. He wanted to eliminate David. Ya no era solamente hacerle una maldad, hacerle una broma pesada, It wasn't just to do a joke or something else. sino que quería matarlo. It was because he wanted to kill him. Y yo creo que si nos ponemos nosotros a pensar, él tenía la razón para poder eliminar al rey. And if we start thinking, he had a reason to kill the king, Y la tuvo, and he had it, pero él no lo hizo, but he didn't do it porque entendió because he understood que era el elegido del Señor. that he was the chosen of the Lord. Entonces, las autoridades Dios las ha puesto. So the authorities, God has put them. ¿Ya? Él tuvo, hemos leído la palabra del Señor donde dice los fuertes de David, los valientes de David. We have read in the Word of God the brave people of David. Eran compañeros, They were co-workers. eran amigos. They were friends ¿Por qué? Porque sabían a quién estaban defendiendo. because they knew who they were defending. Tenían un mismo objetivo, They had the same objective. hasta llegar al punto de decirle, ¿sabe qué, rey? Usted no vaya a la guerra, deje que nosotros nos encarguemos. So they would go to the king and say, "Don't go to war." Porque si a usted le pasa algo, Because if something happens to you, el pueblo de Israel va a quedar sin rey, the people of Israel will be without a king, sin dirección. without direction. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos So it's important that we understand las autoridades que Dios ha puesto. the authorities that God has put. Y yo le digo, no es algo que yo esto lo haya conversado con mi apóstol antes de subir acá, It is not something that I spoke with the apostle before coming up here. porque el tema que él me dijo, hablemos en dirección a nuestra Santa Cena. Because he told me to talk about in direction of our communion. Y creo que la comunión es el mejor tema para empezar. And fellowship is the best theme to talk about. Y mientras buscábamos y leíamos, And while I was looking and reading, el Señor me ponía en mi mente, no puedo estar en comunión si no entiendo God lo will que put, Dios está haciendo en este lugar. God will put in my mind, we can't have fellowship if we don't understand what God's doing in this place. Sabemos que nuestro apóstol Rolando es el apóstol principal. We know that Apostle Rolando is the main apostle. De ahí el Señor nombró a nuestro apóstol Cristian. And from there, God named Apostle Christian. El Señor lo nombró. God named him. Amén. Hay algo que quizás
Dijo nuestra hermana Yuni allá en Cuba, Something that our servant Uni said in Cuba, y se lo voy a traspasar, and I'm going to trespass it to you, que no todos están de acuerdo con el nombramiento de nuestro apóstol. that not everyone is in accord with the naming of our apostle. No dio nombres, She didn't say names, pero sí dijo hay que trabajar y traspasar lo que Dios ha entregado. but she did say we have to trespass and work what God has given us. Hacer entender al pueblo de Dios que esto es de Dios. To teach the people of God that this is from God. Porque una vez que nosotros entendamos, Because when we understand, podremos lograr una comunión en la iglesia. we can accomplish a true fellowship in church. Una unidad absoluta. A unity, absolute unity. Que no haya nada ni nadie que nos estorbe para poder elevar una oración juntos delante del Señor. There's going to be nothing that's going to bother us when we do a prayer together. El Señor le ha dado un espíritu especial a nuestro apóstol Cristian. God has given a special spirit to our apostle Christian. Un espíritu diferente. It's a different spirit. No es igual al mío, no es igual al del evangelista, no es igual al del profeta, no. Es algo diferente que Dios le ha dado. It's something different that God has given him. Y nosotros lo hemos experimentado. And we have experimented it. Nosotros lo hemos visto. We have seen it. Hemos sentido la confirmación de parte de Dios. We have felt the confirmation from Y God. es por eso que esta tarde queremos traspasar. And that's why tonight we want to trespass. Que lo que Dios está haciendo es el plan que Él ha puesto. What God is doing is the plan that He has put. Si a mí quizás no me gusta, If to me maybe I don't like it, a lo mejor usted puede decir, no me gusta que usted sea pastor. maybe you can say I don't like that you're a pastor. La hermana Yuni tiene una frase, deje acordarme, Sir, si you para said a usted phrase, no lo soy, ciertamente para el Señor Jesucristo sí lo soy. Así, simple y directo. simple and direct. ¿Usted quiere ser bendecido? If you want to be blessed, Yo sé que se ha dicho muchas veces, si yo no entiendo, oremos al Señor porque Él nos va a dar la revelación. if you don't understand, pray to God because He will give you the revelation. Y no es que queramos molestar con esa frase. It's not that we want to bother you with this phrase. Queremos ayudarle con esa frase. We want to help you with this phrase Para que usted lo practique, so you can practice it, para que usted lo sienta, so you can feel it, así como lo sentimos nosotros. like how we feel it. ¿Ya? Así usted también debe de sentirlo. You should feel the same way. Y nuevamente, para que podamos llegar a la comunión que Cristo quiere que tengamos aquí en la iglesia. So we can get to fellowship that God wants for in this church. El orden ha sido establecido por Dios. The order is established by God. Nuestro hermano Eri lo hacía recordar el día miércoles, On Wednesday, Brother Eddie would remind us of this, cuando Adán y Eva pecaron. how Adam and Eve sinned. El Señor se dirigió a la cabeza, God went to the head, fue al hombre, to the man, porque a él lo creó primero. because He created man first. No fue a preguntarle a la mujer. Y nuevamente no es por demerecer a las mujeres. He didn't ask to the woman. Es el orden que Dios ha establecido. It's the order that God has established. Y el orden de Dios es bueno. And the order of God is good. El orden de Dios trae bendición. The order of God brings blessing. El orden de Dios trae paz. The order of God brings peace. Amén. Este orden, hermano, Dios lo ha puesto. God has put. Y Dios quiere que nosotros podamos enseñarlo y traspasarlo y recordarlo. And God wants us to teach it and remind. Como lo dice Tito capítulo 3 versículo 1. Like how Titus says, chapter 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar traspasando a ustedes, That's what we have to be trespassing to you guys. recordándole lo que el Señor a nosotros nos está dando. Reminding what God is giving you guys. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. We have to submit to the authorities. Si en el trabajo yo me someto a un jefe que quizás es lo peor como hombre, At work, if I submit myself to a boss that's a really bad man, nómbrele usted sabe qué tipo de jefe tiene, puede ser borracho, puede ser drogadicto, puede ser todo lo que usted quiera, y así todo yo le obedezco en el trabajo. he can be a drug addict, a drunk, but even like that, I have to obey him as a boss. ¿Cuánto más en este lugar Even more in this place, donde Dios ha elegido a un hombre that God has chosen a man por lo que puede hacer, for what he can do, por lo que va a hacer, for what he will do,
¿cuánto más yo no me puedo someter a Él? That makes it easier to submit to Him. ¿No cree usted? Don't you think that? Él nos está ayudando a cada uno de nosotros a ir a otros niveles. He's helping us to go to different levels. Nos está ayudando a subir a otro nivel. He's helping us to go up in levels. Está recibiendo la revelación directa de Dios He's receiving the direct revelation y from la está God, traspasando and He's trespassing it solamente para que la iglesia pueda crecer, so the church can grow. para que la iglesia crezca, So the church can grow. porque se está cumpliendo la palabra del Señor. God's word is being fulfilled. Los ministerios son para que la iglesia crezca, The ministries are for the para que la church to iglesia grow, avance. so the church can advance. Es para eso. It's for that. Entonces, si yo estoy viendo que un hombre que Dios ha escogido If I'm y seeing que that me a está man, ayudando, if I'm seeing that God chose a man that's helping us, ¿cree usted que yo me pueda someter a él? don't you think that I can submit myself to Him? No es difícil entenderlo. It's not that hard to understand it. En el servicio militar no obedecía And in the military, if I didn't obey, y no me decían, no me llamaban a mí, me decían, mire soldado Marcelo, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted hizo esto otro? Se debería haber hecho de esta manera. Y me daban una tremenda explicación. and they didn't ask me by being nice. No, no me lo decían así. They didn't tell me that way. Y gracias al Señor que no estamos en el servicio militar. And thank you, God, that I'm not in the military. Porque mínimo de una bofetada era una vuelta que me daba en mi puesto. Una bofetada, slap, your slap. face. My face. ¿Ya? Para poder yo aprender. So I can learn. Porque ahí a nosotros, obviamente decían, la letra entra con sangre. They would say that the words come with blood, Y es la forma que se aprendió ahí. and that's the way we would learn. Entonces aquí no estamos en un servicio militar. And here we're not in the military service. ¿Se imagina usted, el apóstol me llama, hermano Marcelo, You imagine the apostle says to me, Pastor Marcelo, come aprenda? learn. Ya es la tercera vez. It's the third time. ¿Ya? Los castigos que nos hacían en el servicio militar no eran gratos, The grounding they would do to us weren't pleasing, pero aprendimos el conducto regular, aprendimos a respetar las autoridades. but we learned to respect authority. Aquí gracias al Señor que todo es por amor, Here, thank you, God, that everything's through love. pero me pongo en el lugar del apóstol y yo creo que muchas veces nos faltan las ganas de orar, But I orar más por los hermanos. Sometimes I just want to just pray. ¿Ya? ¿Por qué? Why? Porque muchas veces nosotros Because many times we no respetamos las autoridades que Dios ha puesto. don't respect the authorities that God has put. Y Dios quiere bendiciones para nosotros. And God wants blessings for us. Y la única forma que nosotros podamos ser bendecidos And the only way that we can be blessed es cuando somos obedientes. is when we are obedient. Obedientes a la palabra de Dios. Obedient of the word of God. A todos nosotros aquí nos estamos 100% seguros Here we're all 100% que en sure este lugar se expone la palabra de Dios. that here we can see the word of God. Tomamos la Biblia We take the Bible y enseñamos lo que la Biblia dice. and we teach what the Bible says. No hay pensamientos humanos, There's no human thoughts. porque si yo enseño lo que yo pienso, Because if I teach what I think, esta iglesia se desviaría del camino de Dios. this church would not go in the way of God. Pero aquí estamos sometidos a la autoridad principal que es nuestro Señor Jesucristo. But here we're all submitted to the greatest authority. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Because He's the head of the church. Y de ahí tenemos a nuestro apóstol que el Señor lo ha puesto en este lugar. And from there we have the apostle that God has put. Hemos tenido la bendición de conocerlo, el nombramiento como pastor, We've known him since he was a pastor por 22 años. for 22 years. Y después hemos tenido la bendición de escuchar el nombramiento de apóstol. Then we had the blessing to see him as an apostle. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados por lo que nosotros tenemos en este lugar. So we have to feel privileged for what God has put in this place. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ephesians chapter 5. ¿Ya? Eso es importante That's important que tengamos que saber, that we have to know porque nosotros debemos someternos unos a otros. that we have to submit each other. Yo no soy mejor que usted. I'm not better than you. Yo no estoy en un lugar I'm
not in a high place. A lo mejor porque usted piensa que el hermano sabe más computadora, eso no significa nada. Maybe you think maybe because he knows more computer. Yo no That soy doesn't mean superior a anything. usted. Somos iguales. We're all the same. Delante de Dios tenemos a un mismo Señor que dio su vida por usted y también la dio por mí. We have the same God that gave his life for me and for you. Quizás dentro de la organización de la iglesia el Señor está dando lugares, Maybe inside the organization of the church, God is putting people. In pero places. frente a Dios tenemos la misma responsabilidad But before God, we have the same responsibility. y es salvar almas. It is to save souls. Tenemos que traer gente a este lugar. We have to bring people to this place. Tenemos que predicar su palabra, We have to preach his word. porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. That's what Jesus Christ wants for us. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice, por causa del Señor, nada más, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Por causa del Señor debemos someternos. Because of the Lord, we have to submit ourselves. Yo no me voy a someter para que usted vea que estoy bajo sumisión ahí al lado del apóstol. I'm not going to submit so you can see that I'm under submission of the apostle. Para que los hermanos no digan que el hermano Marcelo no, es por causa del Señor. It's because of God that I'm submitted to the El apostle. Señor a mí me ha dicho y me ha informado que tengo que estar bajo la sumisión del apóstol Cristian. God has told me that I have to be submitted to the apostle. Y ya me lo ha recordado 3 veces. And 3 times he has reminded me. ¿Qué le dice usted eso si el Señor se lo recuerda 3 veces? What do you say if God reminded you 3 times already? Piense un momento. Think a moment. Por algo el Señor lo dice. There's a reason God says that. Así que le invito a usted también. So I invite you, Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 10 y 11. 2 Peter chapter 2. Y dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Le suena este texto como hoy en día? Does this verse sound like today? ¿Le suena este texto con la política? Does this sound like the political stuff? ¿No es así? Isn't it like that? Porque la gente hoy día, ¿qué es lo que hace? What does the people do today? 20 años atrás el presidente era una autoridad máxima y nadie decía nada. 20 years ago, the president was the highest authority. No one said anything. Y hoy día And today, barren con el nombre del presidente. they sweep with the name of the president. Independiente, Independently, que lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal a mis ojos. if they're doing good or bad to my eyes, Es una autoridad que el Señor ha puesto. it's the authority that God has put. Así como el presidente anterior Like the president that was there before, y como todos los presidentes que han habido. and all the past presidents. Son autoridades puestas por Dios. They're authorities that God put. Pero hoy en día esto es lo que está haciendo la gente. But today, this is what the people are doing. Hablan mal de las autoridades. They speak badly of the authorities. No tienen conciencia. They don't have conscience. Nosotros esperemos que no caigamos en el mismo juego. And I hope that we don't fall in the same game. Porque es muy fácil en los trabajos especialmente, It's really easy at work donde comienzan a hablar mal de las autoridades. when they start to speak badly of authorities. Pero como dice aquí bien claro, dice aquellos siguiendo la carne. But here it says those that are following the flesh. Por eso es que ellos hablan, porque siguen la carne. That's why they speak, because they follow the flesh. Nosotros seguimos al Espíritu. We follow the Spirit. Por eso no caemos en ese juego. That's why we don't fall in that game. El Señor nos ayude God help us, a cada uno de nosotros a entender. to each one of us to understand. Es muy importante, hermanos, saber quién está por delante. It's very important to know who's in front of us. Vuelvo a reiterar, si usted todavía tiene dudas, If you have doubt, oremos al Señor. let's pray to God. Acérquese, conversemos. Come talk to me. Let's Pregunte. talk. But ask. Porque el Señor es lo que a nosotros nos ha mandado a hacer, ayudar a la iglesia. Because God has told us to do that. Help the Si church. tiene una pregunta, hágala. If you have a question, say it. No deje que la bendición se corte por lo que usted está pensando. Don't let the blessing cut itself because what are Dios you thinking? quiere que la bendición fluya en todos nosotros. God wants the blessings to flow in all of us. No son las primeras autoridades que van a salir de este lugar. They're not the only authorities that are going to come out of this place. Van a venir muchos más. There's going to come many more. Y esto es lo importante. And this is
is the important thing. Algo que a mí se me dijo. Something that was told to me. Si yo me someto a la autoridad puesta por el Señor aquí, If I submit myself to authority that God put here, el día de mañana cuando el Señor me ponga en otro lugar, tomorrow, that day to come, God will put me in a different place. va a ser fácil que la gente también se someta también a uno. It's going to be easier that people will submit to myself. Pero si yo soy rebelde, But if I'm a rebel, pero si yo no quiero someterme, if I don't want to submit myself, el día de mañana voy a tener el mismo problema. tomorrow I can have the same problem. Las personas no me van a seguir. People won't follow me. Entonces tenemos que aprender We have to learn de esto que el Señor nos está enseñando. what God is teaching us. Hoy día nos corresponde estar bajo sujeción. Today we have to be submitted. El día de mañana Dios los va a poner en otro lugar. Maybe tomorrow God can put you in a different place. A todos los apóstoles que están en este lugar, To all the apostles that are in this a place, todos los profetas que están en este to lugar, all the prophets that are in this a place, todos los maestros, all the teachers, a todos los pastores, all the pastors, a todos los evangelistas que all the están en este evangelists that lugar. are in this place. Es por eso que tenemos que aprender esta primera parte. That's why we have to learn this first part. Estamos bajo sujeción. We're under submission. Mi apóstol está bajo sujeción. My apostles under submission. Y el apóstol Rolando también está bajo sujeción. And the apostle Rolando is also under submission. Es una cadena It's a chain que si la seguimos vamos a ver bendición. that if we follow, we'll see blessings. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. En Malaquías capítulo 3 versículo 16, In Malachi chapter 3, verse 16, primero voy a leerle del 13, Malaquías capítulo 3 versículo 13. chapter 3, verse 13. Aquí podemos ver dos grupos, Here we can see two groups. unos que no estaban sometidos One that wasn't submitted y otros que sí estaban sometidos. and the other that was. El primer grupo que no estaba sometido en el versículo 13, The first group that's here in verse 13, el Señor les está hablando de una forma fuerte. and God is speaking to them very strongly. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Imagínense estos hombres lo que le estaban diciendo al Señor, Imagine what these men were telling God. completamente contrarios a lo que Dios les había enseñado. Completely on the contrary what God has taught. Pero como eran hombres que no estaban bajo sujeción, But because they were men that were not under submission, encontraron nada más fácil que hablar en contra de Dios. they found something easier that was to speak about God wrongly. Y el Señor se molestó. And God was bothered by El that. Señor se molestó con ellos. God was bothered by that. Porque al Señor no le gusta a las personas que no están bajo sujeción. Because God doesn't like people that are not under submission. Y no es tan solo que no estén bajo sujeción, que no respetan las autoridades que Dios ha puesto. And not only that, but also that they don't respect what the authority that God has put in. Pero mire lo que pasa también con aquellos Look que what happens también to those están bajo sujeción. that are also under submission. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aquí me detengo. Here, Nuevamente stop. la palabra compañero. Again, the word co-worker. ¿Por qué? Porque para llamarle a alguien compañero To es call porque someone estamos co-worker, en una misma línea. it's because we're in the same line. Los dos creemos lo mismo. We both believe the same thing. Tenemos una misma meta. We have the same goal. Pero aquí la palabra del Señor comienza y dice, los que temían a Jehová. But here it says, those who have God. ¿Ya? Y aquí hay algo que también el Señor me estaba dando el otro día, y se lo voy a explicar cortito. Temer al Señor. God gave me that we have to fear Him. Temer al Señor no es tenerle miedo de lo que me pueda pasar si no hago la voluntad de Él. Fearing God is not being afraid of what could happen if I don't do His will. Que si yo no recibo la palabra en este lugar, cuando salga voy a tener un choque porque Dios me va a castigar. Not that if I don't receive the word of God that was given tonight, I'm going to go out and someone's going to crash me. No, el temor que tiene que estar en nosotros no es el miedo a lo que nos pueda pasar. The fear is not being afraid of what can happen to us. El temor que yo debo sentir es que yo no quiero defraudar. The
fear that I should have is that I don't want to fail God. a mi Señor. No quiero que nadie hable de mi Señor por causa mía. I don't want no one to speak wrongly of God because of me. Quiero cuidar lo que Dios me ha dado para que nada ni nadie hable en contra de mi Jesús. I want to take care of what God has given me so no one can speak wrongly of the Lord. Ese es el temor que yo debo tener. That's the fear that I should have. El pueblo de Israel tenía el temor de miedo, The people of Israel had the fear of being afraid. no tenía el temor de respeto. They didn't have the fear of respect. Son dos cosas It's diferentes. two different things. Si usted tiene ese temor de miedo, If you have the fear of being afraid, téngalo por seguro que va a ser una vida en constante you should know that you're going to be living a life that's in constant miedo, afraid. afraid. No va a ser, usted va a venir a la iglesia por miedo, no va a venir aquí a la iglesia por respeto. You're going to come to church because you're afraid, not because of respect. Si no llego a la casa del Señor me va a suceder esto. If I don't go to the house of the Lord, this is going to happen to me. Contrario a decir, si no llego a la casa del Señor, On the contrary, I can say, if I don't get to the house of the Lord, mi Señor se va a sentir mal. my God is going to feel bad. Es diferente. That's different. Entonces aquí ellos dijeron, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y mire lo que pasó. Acuérdense, los que temían, no los que estaban hablando en contra de Dios. Those who feared and them weren't speaking wrongly of God. ¿Ya? Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces hay una ganancia para aquellos que temen al Señor. El 17 dice, y serán para mí especial tesoro. Esto aquí está hablando el Señor. ¿Ya? Los que están bajo sujeción, los que aprenden, los que saben la ordenanza que el Señor tiene puesta, las autoridades que el Señor tiene puesta, el Señor dice, y serán para mí especial tesoro. Entonces, si usted está bajo sujeción, es especial tesoro desde ya para el Señor. If you're under submission, that you're going to be a precious treasure of God. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces hay una bendición There's a blessing para aquellos que quieren estar bajo autoridad. for those who want to be under submission. Eso es lo que el Señor quiere, That's what God wants. bendecir. Bless. Pero el hombre no lo quiere hacer de una manera fácil. But men don't want to do it in a Le gusta easy hacerlo way. complicado. They like to make it complicated. Es más fácil hablar de las autoridades It's easier to speak of the authorities y no seguirlos. and not follow them. Pero el Señor no quiere eso. But God doesn't want that. No lo quiere para nada. He doesn't want that. Él quiere que cada uno de nosotros He wants that each one of us podamos estar bajo sujeción. will be under submission. Amén. El Señor nos ayude That God help us para que podamos entender esta parte. so we can understand this part. En la iglesia In the church, primitiva the first church, habían divisiones. there was divisions. Muchas veces la gente viene a la iglesia pensando, no, aquí en la iglesia todo es perfecto. Many people come to church thinking that this church is perfect. Vienen al lugar equivocado, They came to the wrong place. porque este es el lugar para pecadores. This is a place for sinners. Este lugar es para gente que necesita de Dios. This is a place for people that need God. Este lugar es para gente que ha cometido errores. This is a place for people that have committed errors. Y yo aquí soy el primero y le doy gracias al Señor, And here I'm the first, and I thank God for that. porque podemos estar en su iglesia. We can be in His church. No soy yo nadie para juzgar a mi hermano por lo que hizo, por lo que ha hecho en el pasado. I can't judge my brother. Lo único que sé es que estando aquí y si se pone a cuenta con Dios The only thing I know that if I'm here and he puts himself y good se with God, restaura con Dios, and he restores himself with el God, Señor le puede dar otra oportunidad. God can give him another opportunity. Para eso es la iglesia. That's what church is for. Si viene a buscar perfección, If you came to find perfection, va a encontrar que yo no soy tan perfecto como me veo. you can see that I'm not as perfect as
Glycemia. No somos perfectos. We're not perfect. Entonces, en la iglesia primitiva habían divisiones, So in the first church there was divisions. pero el apóstol Pablo tuvo que interceder y tuvo que enseñarles. But the Apostle Paul had to teach them and intercede for them. La iglesia estos días también puede suceder exactamente lo mismo, The same thing can happen in this church. pero gracias al Señor que hay un apóstol, But thank you God that there's an apostle, gracias al Señor que hay dos profetas, that there's two prophets, gracias al Señor que hay evangelistas, that there's an evangelist, hay pastores, there's pastors los cuales van a ayudar, that are going to help, van a enseñar, to teach, van a corregir, they're going to correct, para que la iglesia pueda seguir so avanzando, the church can keep para que la advancing, iglesia pueda estar en comunión, so the church can be in full para que la fellowship, iglesia pueda estar unida, so the church can be united, que nos podamos mirar a los ojos. so we can see each other in our eyes. Y cuando yo le diga, hermano Eri, el Señor te bendiga, usted lo sienta. And when I say, Brother Eddie, God bless you, he will feel it. Y no que el hermano Eri diga, mire que me está diciendo que lo bendiga. And not that Brother Eddie says, Si yo, a Brother, mí ya me God bless dijeron you. lo que usted hizo, pastor, pero I heard what happened. no queremos eso. We don't want that. Queremos que haya esa limpieza, esa pureza, We want that purity, esa mente pura, limpia de corazón, hermanos, that pure mind, the clean heart, para que nosotros podamos seguir avanzando. so we can keep advancing. Gloria al nombre del Señor Jesús. Glory to the name of Jesus. Dice 1 de Corintios capítulo 11, versículo 18. 1 Corinthians chapter 11, verse Pues, 18. pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Al apóstol le había llegado a sus oídos que habían divisiones, que habían contiendas, que habían luchas en la iglesia. Apostle Paul also heard that there was divisions, that there was troubles in the church, Y era entre hermanos, and it was between brothers dentro de la iglesia había. in the church. Entonces tuvo que tomar parte y él tuvo que enseñar So he had to teach them, a cada uno de ellos. ¿Para qué? to all of them, for what? Para que aprendiera la iglesia. So they can learn. ¿Ya? 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 1 dice: Corinthians chapter 1, verse 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que el apóstol le estaba instando a la iglesia. That's what the apostle was insisting to the church. Os ruego, ni siquiera le estaba dando una orden, sino que le estaba pidiendo, por favor, He was asking, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablemos una misma in cosa. the name of Jesus, that we all speak of the same thing. Ayer tuvimos un momento muy hermoso. Yesterday we had a beautiful moment. Usted va a decir, pero pastor, estuvimos haciendo el aseo. ¿Qué tiene de So, hermoso? Pastor, we were just cleaning. What was beautiful about that? Si usted miró eso solamente, If you saw that, abra los ojos. open your eyes. Porque yo vi una hermosa comunión en los hermanos que vinieron aquí a trabajar. Because I saw a beautiful fellowship of the brothers that came to help. Vi alegría, I saw vi happiness. contentamiento, I saw joy. hasta que se cayó un fierro por ahí, pero bueno, son cositas que pasan, accidentes de Till trabajo. that fell. But there's accidents all the time at work. Pero eso fue lo que estuvimos observando, los hermanos que pudieron llegar. But that's what we were observing of the brothers that came. No había ninguno enojado, There was not any of us that were mad. no había ninguno molesto. There was no one that was bothered. Me obligaron a venir a limpiar la casa del Señor. They obligated me to come clean the house of the Lord. No, sino que al contrario, estaban contentos los No, hermanos on the contrary, trabajando they juntos. were all happy. Y lo hicimos bien y terminamos temprano y nos fuimos para la casa And we left gozosos. early. We were all joyful. Y por eso los que vinieron, el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias So those who came, por may venir God a bless you, participar aquí a la casa del Señor. because you came to help in the house of the Lord. Quedó hermoso el santuario, quedó hermoso el comedor. The sanctuary was beautiful, and also the lunchroom was beautiful. Aquellos que me llamaron también o me textearon que no pudieron llegar, el Señor Jesús les bendiga porque también se preocuparon de eso. Those who told me that I couldn't come, God bless them because they were. Los que no pudieron venir por el trabajo, para la próxima oportunidad, siempre van a haber más oportunidades. There's always going to be more opportunities. Pero es importante, hermano, que nosotros It's important that we estemos de acuerdo. are in accord. Si entendemos lo que tenemos que estar bajo sumisión, If we understand that we have to be under submission, si el día de mañana aquí ponen, el apóstol deja un hermano encargado, yo a él me voy a someter.
If the apostle leaves a brother in charge, we have to submit to him. Yo a él le voy a obedecer, I'm going to obey him porque eso me va a decir a mí que estoy sometido. because that's going to tell me that I'm submitted. Pero si digo, mira el que dejaron, But if I say, oh, look who he left, el apóstol no sabe nada quién dejó. apostle doesn't know who he left in charge. ¿Usted cree que él no sabe? You think the apostle doesn't know? Está en contacto directo con Dios. He's in direct contact with God. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo. Está en contacto con Dios. You have to understand that he's in direct contact with God. Y Dios no quiere que los apóstoles cometan errores. And God doesn't want the apostles to No commit están errors. libres tampoco, They're not free either porque son humanos. because they're human too. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando cometa un error? And what are we going to do when he commits an error? Crucifíquenlo. No, Crucify him. no, No. es orar. Let's pray. Es orar, porque eso el Señor nos ha mandado. Let's pray because God has Porque es told una us. autoridad puesta por Dios. Because he's an authority that God put. Entonces nosotros, si entendemos So if we understand las autoridades que Dios ha puesto, the authority that God has put, no vamos a tener ningún problema en la otra parte. we're not going to have any other problems in the other parts. Vamos a estar unidos, We're going to be united. vamos a estar pensando lo mismo. We're going to be thinking the same Como lo thing. dice aquí, todos pensad que habléis vamos a hablar todos una misma cosa. Like it says, we're all going to speak of the same thing. Y no va a haber división entre nosotros. And there's not going to be divisions between us. Y vamos a estar perfectamente unidos. And we're going to be perfectly united. Y usted sabe, cuando el pueblo de Dios está unido, And you know, when the people of God are united, suceden cosas maravillosas. amazing things happen. Porque el Señor ve la unidad y contesta. Because God sees your unity and he answers. Oración que haya, petición que haya, el Señor la va a responder. Prayer, the petition that's going to be there, God is going to answer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no Philippians chapter hagáis, 2, verse 3. perdón, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Nada hagáis por contienda. No, yo ayer vine a hacer el aseo para que el apóstol no me fuera a decir nada, No, I came yesterday, so the apostle doesn't say anything about me. para que el pastor no me fuera a llamar después. So the apostle won't call me out later. No, hermano, nada por contienda. Todo lo que hacemos nosotros All that we do es para la gloria y la honra de nuestro Señor is for the Jesucristo. glory and honor of our Jesus Christ. A Él tenemos que bendecir, a Él tenemos que levantar, a Él tenemos que engrandecer. To him we have to make greater. Antes bien con humildad, And do it with humility. algo que a muchos nos cuesta, Something that's really hard for some of us. porque a mí me pueden ganar en todo menos en la humildad. Because I can be good at everything, but not humility. Tenemos que ser humildes, hermanos. We have to be humble. Amén. Tenemos que ser humildes. We have to be humble. Estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Hermano Carlos, Brother Carlos, usted es superior a mí. you're superior than I am. Señor te bendiga. God bless you. Hermano Julián, Brother usted es Julian, superior a mí. you're superior than I am. Y así el trato que tenemos que tener. And that's how we're supposed to act. Porque si yo lo trato así a mi hermano, Because if I act like that with my brother, vamos a tener una hermosa relación. we're going to have a beautiful relationship. Mis hermanas hermosas de este lugar My beautiful sisters of this place, son superiores a mí. they're superior than I. Y así tenemos que tratarnos And that's how we have to treat each other. para que podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. So we can maintain the unity of the body of Christ. Juan capítulo 13, versículo 34, hablando nuestro John Señor chapter 13, Jesús. verse 24. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Los días miércoles el Señor nos ha estado hablando del amor. On Wednesdays, God has been speaking of love. Creo que el Señor ha dicho todo en 3 miércoles, I think God has said everything in 3 Wednesdays, utilizando a nuestros hermanos. using our brothers. El Señor Jesús les bendiga ricamente. God Amén. bless Y you guys, nosotros que podamos entender so that we can understand y comprender que el amor es lo primero. and comprehend that love is the first step.
Dios nos amó a nosotros primero, God loved us first. nos plantó en este lugar. He put us in this place. Entendemos que hay un orden establecido por Dios. Let's understand that there's an order established by God. Y si lo mantenimos, tenemos que preocuparnos de la relación con nuestros hermanos. And if we maintain that, we have to be worried of the relationship with our brothers. ¿Para qué? For what? Para que pueda haber una unidad especial en nuestra iglesia. So there can be a special unity in this church. Porque si yo tengo algo en contra de mi hermano Because if I have something against my brother y no me lo saco, como yo siempre digo, no me lo saco del pecho, and I don't let it out, me va a estorbar. it's going to bother me. Y viene algo muy importante, And something very important comes. que es nuestra Santa Cena. And it's our communion. Y yo quiero pasar a cenar con mi Señor And I want to commune with my Lord de una forma digna. in a worthy way. Y si tengo algo And if I have something en contra de mi hermano, against my brother, tengo que ir y hablar y ponerme a cuenta primero con él. I have to fix that with my brother. Así como lo dice, al traer su ofrenda, deja tu ofrenda, ve y habla con tu hermano. Así es el orden que Dios quiere. That's the order that God wants. Si alguien me ofendió, el pensamiento de antes If someone offended me, the thought that was before, era él me tiene que venir a pedir perdón. it was that he has to come and ask for forgiveness. Y aquí voy a estar hasta que me venga a pedir perdón, And I'm going to be here until he comes and asks for forgiveness. porque me ofendió muy feo, Because he offended me. de una manera pero exageradamente fea. A really bad way. Pero y el hermano ni siquiera sabe que me ofendió. But the brother doesn't even know that he offended. Y pueden pasar años. And years can go by. Y no es porque el hermano no quiera venir a hablar con usted, And it's not that the brother doesn't want to come speak with you. porque el hermano no se dio cuenta. Because the brother didn't even know. Ahora, si se dio cuenta, obviamente ya estamos hablando de otras palabras. But if he didn't notice, then we're going to speak us. Bíblicamente me tengo que acercar de inmediato. Pero si a mí me ofendió y yo me siento mal, yo tengo que ir y hablar con el hermano. But if that brother offended me, that means that I have to go and speak to my brother. Y no le digo algo que no se ha hecho. And I'm not going to tell him something that's not. Porque después de la restauración a mí no sucedió. Because after restoration, to me, it didn't happen. Un hermano nos llamó y nos dijo, hermano, nos ofendieron lo que dijo y le pedimos perdón de inmediato y nunca más va a volver a ocurrir. My brother Y no ha called vuelto a me. ocurrir. My brother called me and asked me for forgiveness, and I gave him forgiveness. And it's not going to happen again. Pero no me puse a la defensiva cuando él me dijo que lo había ofendido. But I didn't put myself in defensive when Si he el said Señor that ya I nos offended había him. enseñado. Vi que el hermano quería que hubiese una unidad en la iglesia. I saw that the brother wanted unity in the church. Y también yo me he sentido ofendido. And I also felt offended. Y el Señor me ha molestado y he ido y he conversado con el hermano. And God has bothered me, and God has made me go and speak with my Y brother. le he explicado el por qué me he sentido ofendido. And I explained to him, why do I feel offended? Y le pido perdón, ¿sabe por qué? A pesar de que yo me sentí ofendido, And I asked for forgiveness because even though I felt offended, le pedí perdón por todo lo que Satanás puso en mi mente. I asked for forgiveness because all of what Satan put in my mind. Porque eso pasa cuando nos sentimos ofendidos. Because that's what happens when we feel offended. Satanás toma partido de esa situación Satan takes advantage of that situation, y empieza a poner cosas en la mente. and he starts putting things in the mind. Y por eso le pedí perdón. And that's why I asked for forgiveness. Y un buen apretón de mano, perdóname hermano, tú también perdóname, un abrazo Forgive me, brother, y a hug, seguimos adelante. and we're going to keep going. Porque eso nos va a llevar a la unidad. Because that's going to bring Pero us to si yo me unity. callo, But if I stay quiet, si yo no hablo, if I don't speak, la comunión que Dios quiere en su pueblo se va a romper. the fellowship that God wants in his people is going to break. Dios no quiere eso. God doesn't want that. Aprendamos, hermano. Let's learn, brother. Dios nos va a bendecir si nosotros acatamos y ponemos por obra su palabra. God will bless us if we do what God says. La restauración no se ha acabado. Restoration hasn't ended. La restauración continúa a diario. Restoration is every day. En la casa, en la iglesia. In the house, in the church. No podemos dejarla ya, el apóstol ya enseñó, ya pasamos, ahora estamos en otro tema, nos olvidamos. No, hermanos, We can't leave it behind. esto es a diario. This is daily. Porque yo soy humano, no sé Because I am human, si usted es humano, pero yo cometo errores. but I have pain. Si usted no los comete, excelente, qué bueno. I Pero have yo errors. sí. If you don't do it, that's good. Y yo creo que usted también. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? And for that, what we have to do? Simplemente
Simply pedir perdón. ask for forgiveness. Y el que pide perdón And those who ask for forgiveness no es menor. is not less. El que pide perdón no es menor. It's not less. Frente a Dios es un tremendo hombre, una tremenda For mujer. God is a great man or great Porque woman. tuvo la capacidad de entender Because he had the y capacity poner to por obra understand and to put to works lo que se ha enseñado. what has been taught. Mire a su hermano de la derecha, Look at your brother to your right, ¿sí? A su izquierda, to your left. sí, eso va a pasar, ¿cierto? ¿Puede mirarlo a los ojos? Can you look at them in the eye? Porque eso le va a decir a usted a qué nivel de unidad está usted con su hermano. Because that's going to tell you the level of unity you are with your brother. Ahora mi hermano Julián obviamente mira a la izquierda y tiene una unidad única. Brother Julian looks to the left and he has a Ahora, unique unity. ahora, ¿cuál sería la prueba para mi hermano Julián? And what would be the test for my brother Julian? Que yo le dijera, mira ya al otro extremo, To look at the other side. si puede tener esa misma mirada con el hermano que está allá al fondo, To con have el that hermano que está same, aquí adelante, the same look with the other brother con el in the hermano que church. está al medio. Porque muchas veces nosotros estamos sentados cerca de los nuestros Many times we're y hay sitting una, close to what hay una unidad we know. absoluta, pero con el hermano que está atrás, And there's an absolute unity, but with the other brothers that are not in your group, con la hermana que está aquí adelante, ahí ya cambia. Esperamos con la ayuda del Señor que nos ayude. I hope that God will help us. ¿Queremos tener una iglesia unida? You want to have a united church? Yo sí lo deseo, That's how I desire it. porque sé que el Señor nos va a bendecir. Because I know that God will bless us. Si hasta el día de hoy hemos visto moverse la mano de Dios en medio nuestro, If we see that God has moved His hand in our life, con todas las falencias que tenemos, with all the errors that we have, cuando nosotros estemos todos unidos, when we're all united, el Señor va a hacer cosas aún mucho más grandes. God's going to do even bigger things. Pero la iglesia tiene que estar unida. But the church has to be united. No debemos bajar la guardia. We can't leave our guard. Si usted ve algo quizás indebido, háblelo. If you see something that's not correct, Si usted vio que un hermano se sintió ofendido, ayúdelo. if you see that our brother was offended, help him. Si algún hermano viene a lo mejor a hacerle un comentario de algo que sucedió, ayúdelo, hermano. Mantengamos esto en unidad, conversémoslo con el Let's apóstol. maintain the unity. Let's talk to the apostle. Pero ayudemos a que la unidad de la iglesia crezca, Let's help so the que la unity of the comunión church grows. avance. Póngase en pie, por favor. Please stand. Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno. Todos lo sabemos, ¿cierto? Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No me voy a quedar con este texto que lo tenía, pero me pasé. Y la pregunta era, ¿a cuánto le gustaría vivir en el Antiguo Testamento? The question was, who here would like to live in the Old Testament? Porque hoy en día se habla con mucha facilidad de las autoridades. Because today people speak really wrongly of authorities. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Amén. Bendito sea tu nombre. Porque el Señor es celoso de las autoridades. God is jealous of the authority. Sé que estamos en un periodo de la gracia, I know that we're in a period of grace, y es por eso que la gente se aprovecha, and that's why people take advantage. y estamos hablando de la gente de afuera. And we're talking about the people that are outside. Con mucha facilidad pueden hablar de nuestro apóstol, They can easily speak wrongly of our apostle porque no lo conocen. because they don't know him. Pero ¿dónde estamos nosotros? But where are we at Que lo conocemos. that we do know him?
tendría yo que ser el primero en hacerlos callar? Don't I have to be the first person ¿No tendría yo que ser el primero en levantar la to voz? correct them, to raise your voice? Porque yo lo conozco. Because I know him. Él no lo conoce. They don't know him. Pero si tuviésemos en el Antiguo Testamento, But if we were in the Old Testament, yo creo que pasaríamos manejando viendo cadáveres por todos lados. we would go out and see skeletons everywhere. Porque así dice la palabra del Señor, el tal morirá. Es verdad. Simplemente por no obedecer las autoridades que Dios ha puesto. They will die because they didn't obey the authority that God has put. Pero le damos gracias al Señor, So we give thanks to the Lord. porque aquí estamos enseñando que hay que obedecer a las autoridades. Y tenemos apóstoles, tenemos pastores, tenemos profetas, y con la ayuda del Señor nos vamos a someter, nos vamos a poner bajo la autoridad de ellos, para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga creciendo. So the church can be Ese es el objetivo, hermano, nada más. objective, nothing more. El Señor nos va a bendecir cuando nosotros nos pongamos 100% bajo las autoridades que Dios ha puesto. God will bless us. We're 100% submitted to the authority that God has put. Le dije que iba a ser más que una enseñanza. I Claro. told you it was going to be more like a teaching. Levante sus manos al cielo. Amén. Raise your hands to the heavens. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y usted sabe en qué lugar está. Oh, Padre bueno. Usted sabe si ha aceptado las autoridades que Dios ha puesto o a lo mejor todavía está luchando. Padre, Usted mejor que nadie lo sabe. La palabra del Señor ha sido expuesta y el Señor lo único que quiere es bendecir su vida, es ayudarle, es quitarle pesos de encima, cargas que quizás tenga. Señor, perfeccionar. Pero si Dios ha puesto las autoridades, oremos al Señor. Pidámosle que Él nos dé testimonio, que Él nos ayude. Padre mío, muchísimas gracias. No somos perfectos, nosotros no somos perfectos, pero sí estamos siguiendo a aquel que llegó a la perfección, aquel que nos mostró un camino perfecto, aquel que no cometió errores, aquel que nos amó con un amor incomprensible, inigualable. Y nosotros queremos aprender a ser como Él. Pero para eso necesitamos a líderes, necesitamos sacerdotes, necesitamos gente espiritual que nos ayude a entender la palabra del Señor, que nos guíe para seguir avanzando. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, porque usted nos ha hablado una vez más. Gracias, Padre Santo, primeramente le damos, Señor, por las autoridades que usted ha puesto en su iglesia. Gracias por nuestro apóstol, Señor. Le pido que usted le siga bendiciendo, que usted le siga ayudando, Señor. Que usted siga, Señor amado, proveyendo, Señor amado, de todo lo que él necesita. Bendice sus finanzas, Señor. Bendice su hogar, Padre Santo. Bendice su familia. A su sierva Jessica, Señor, ayúdele, Señor amado. Siga dándole gracias, sabiduría del cielo, Señor. Cuídales, protégeles, Señor, que no les pase nada, Señor amado, sino que al contrario puedan llevar, Señor, su apostolado, Señor, sin problemas, Señor Jesús. Bendice en gran manera a su familia, Señor. Bendice a sus hijas, a sus hijos, Señor amado. Guárdenles de todo peligro, Señor, de todo hombre y mujer mala, Señor. Cuídales, Señor amado, que nada ni nadie les toque a ellos, Señor amado, porque es su ungido, Señor. Usted lo ha escogido, Señor, para que lidere aquí en Estados Unidos, Señor. Gracias, Señor amado, por los ministerios que usted ha puesto en este lugar, Señor Jesús. Gracias por los varones, gracias por mi hermano evangelista, Señor, que está con nosotros, Señor. Bendígale en gran manera, Señor. Gracias, Señor, por mi hermana profeta, Señor Jesús. Bendígale, Señor, en gran manera, Señor. Usted sigue bendiciendo a esta iglesia y nos quiere ayudar, Padre Santo. Y nosotros queremos entender, queremos comprender todo lo que usted nos está entregando, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a orar los unos para los otros, Señor. Ayúdanos a estar en unidad, Señor amado. Cada vez que podamos hacer algo, Señor, lo podamos hacer con alegría, Señor, con gozo. Aunque sea, Señor, ir a limpiar el baño, Señor, hacerlo con gozo, Señor amado, porque es para los hijos suyos, Señor. Y eso nos va a dar un nivel de comunión tan alto, Señor, que usted se va a alegrar de vernos, Señor amado, unidos, Señor amado, sin ningún problema, Señor. Que nos podremos mirar a los ojos, Señor amado, con libertad, Señor. Ayúdanos, Padre. Si hay alguna raíz de amargura en algún corazón, Señor, usted sáquela, Señor, esta tarde, Señor. Y usted lo ha dicho, Señor, usted lo ha explicado. Tenemos que hablar,
Tenemos que ir donde el hermano, tenemos que pedir perdón, tenemos que decir cómo nos sentimos, Señor. Señor, queremos ser mejores para usted. Nada más, queremos ser mejores para usted. Que usted se agrade, Señor, así como se ha agradado de nosotros, que aún usted se agrade aún más de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Permita, Señor, que podamos ser aprobados delante de su presencia. Buen Señor Que su Jesús. Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor. Si hay algún hermano que aún le está costando, Señor, le pido que en el nombre de Jesús Amén, tú amén. toques su corazón, Señor. Amén. Sellamos esta palabra, Señor, para que quede en esa mente, en ese corazón dando vueltas, Señor amado. Y esta noche usted le pueda revelar, Señor, a través de sueños, Señor, que lo que hemos hablado es su palabra, Señor amado. Y su palabra no va a volver vacía, Señor. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero su palabra va a permanecer para siempre, Padre Santo. Le damos gracias, Señor. Amén, Y a usted le glorificamos. Sí. A usted le exaltamos, Señor, y a usted le bendecimos. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, Señor. Desde ahora y para siempre, Padre Santo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. El Señor Jesús le bendiga ricamente, hermano. Gracias por escuchar. Muchas gracias. ¿Podemos cantar una alabanza, hermano? Claro que sí. Adivine, ¿cuál le voy a pedir? Ya me leyó la mente, hermano. Ese es el problema que tenemos. ¿Están unidos? Tan unidos que me lee la mente. Gracias. A ese nivel, hermano, tenemos que estar. Sí. Que usted vea lo que que me mire y ya sepa lo que necesito, imagínese. ¿Se imagina usted? Gloria a Dios. Sería bonito Sí. que el Señor ahí le pusiera en su corazón lo que el hermano necesita y usted actúe de inmediato, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús le bendiga ricamente. Apóstol. Unidos, unidos, en su nombre unidos. Unidos, unidos, en su nombre unidos. Por este mundo, Paz y amor paz y amor tendremos. tenemos. Sí, Señor. Por este mundo, paz y amor tenemos. Unidos, siempre unidos. Unidos, siempre unidos. Tomados de la mano. Tomados de la Iremos por este. Tómele la mano a su hermano. dando amor. Aunque no se sepa la alabanza, si sabe tomarle la mano a su hermano. En ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Otra vez, unidos, siempre unidos. Unidos, unidos, en su nombre unidos. Unidos, unidos, en su nombre unidos. Por este mundo, paz y amor tenemos. Por este mundo, paz y amor tenemos. Sí, Señor amado, gracias. Unidos siempre, Así sea, Padre, siempre. tomados de Amén, 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 Señor. iremos por este mundo cantando amor. Gloria, gloria. La gloria de Jesús en ti resplandecerá El mundo. y el mundo se llenará de
Gracias, levante sus manitos, denle la gloria, denle la honra al Señor. Gracias por esta palabra, gracias Señor. Estos aplausos y esta honra y esta gloria es para usted. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Que esta palabra pueda también, hermano, dar su fruto en todos nosotros. Si hay algo que Dios quiere es seguir llevándonos a otro nivel. Y para eso hay que entender este mensaje. Hay que entender las autoridades dadas por Dios. Así se va escalando. Así se va avanzando. De otra manera, solamente se va recibiendo corrección, castigo y ahí aislados. Pero Dios bendiga a su pueblo. Amén. Y que cada día lo que Dios nos está hablando, hermanos, pueda quedar sellado en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que nadie se lo robe, nadie se lo quite, hermano. Por eso es importante que usted siga orando en su casa por lo que acaba de escuchar. Siga orando en la noche, siga orando mañana, siga orando por lo que escuchó el miércoles, el domingo pasado, porque siempre hay una ave de rapiña que quiere quitarle esto que puede dar fruto a 100 por 1. Así que Dios le bendiga. Gracias al Señor, hermano, por su misericordia. Queremos, antes de despedirnos de este lugar, orar también por todos nuestros hermanos allá en México. Hoy nos enteramos de este terremoto, fue bastante fuerte, al sur de México, Guatemala también un poco, bastantes creo muertos también, propensos a un tsunami, huracán tras huracán. Es tremendo, hermano, lo que estamos viviendo. No podemos decir que se acabe, porque no se va a acabar. Se tiene que cumplir las señales antes del fin. Lo que sí podemos pedir es misericordia. Lo que sí podemos pedir es que el pueblo de Dios no desmaye y que los que no se han convertido se conviertan. Que esto sea también, en parte también para provocar un despertar en todo el ser humano, que estamos muy cómodos, muy quietos, muy desenfocados, hasta que pasa una catástrofe y empezamos a clamar y a gemir: Señor, no permitas que nada pase. Así que la iglesia tiene que hacer esa función, principalmente de pedir al Señor misericordia.